Minutos, estamos en ampliación de noticias. Carlos González y Joana Castro los acompañan. Momento ahora de hablar de la viruela del mono. Ya se ha confirmado, por supuesto, y esto lo hizo las autoridades correspondientes sanitarias del primer caso. Luego se informó que se estaba haciendo también una vigilancia a los contactos directos. Luego se supo de otras 2 personas que habían dado también positivo a esta enfermedad. Pero ¿qué se sabe de ella también y sobre todo cómo puede propalarse? De eso vamos a conversar con Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, del MINSA. Bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Con qué rapidez, señor Suárez, se puede, digamos, propagar o propalar esta enfermedad en nuestro país, ¿no? Hemos conocido, por supuesto, de otros países del mundo que ya van teniendo varios casos, llegó a Sudamérica y ahora está en nuestro país. ¿Puede crecer rápido? ¿No es un ritmo acelerado el del contagio? ¿Qué se sabe? Sí, la viruela del mono es una enfermedad que se transmite fácilmente, digamos, pero que no tiene la misma velocidad que pueden tener otras enfermedades. O sea, si lo comparamos con lo que es el COVID, es muy, muy diferente, ¿no? El COVID, especialmente con la variante Omicron, se estima que a partir de un caso pueden generarse 8 casos adicionales, ¿no? Esa es la velocidad de transmisión, digamos. En cambio, con la viruela del mono, se estima que esa velocidad de transmisión es más o menos de 1, o sea que un caso puede originar aproximadamente un caso más, ¿no? Ahora, esto de todas maneras significa que puede causar un brote, una epidemia, como de hecho está ocurriendo en Europa y en Norteamérica sobre todo, ¿no? Donde en este momento hay más casos en los países no endémicos, Europa y Norteamérica, y bueno, en América en general, nosotros también, que lo que es en los países endémicos, que es África, ¿no? La mayoría de los casos son fuera de África en este momento, lo cual significa que el monkeypox, virus del mono, puede producir brotes, no a la velocidad de otras enfermedades, pero sí van a ocurrir casos y se va a seguir transmitiendo en la comunidad. Sí, doctor Suárez, muy buenos días, le saluda Carlos González. Y algo también que preocupa a los ciudadanos, ¿cuán letal, cuán peligroso puede ser la variante de la viruela del mono que se ha detectado acá en el Perú? Sí, esta enfermedad, digamos, no es tan letal como es la viruela que conocíamos nosotros hasta los años 70, ¿no? La viruela que se transmitía regularmente en humanos. Sin embargo, esto varía un poco dependiendo de la variante genética, digamos, que se conocen. A nivel internacional se dice que hay 2 grandes clados genéticos, digamos. Uno que es el del Congo y otra la que es del África Occidental. La primera se reporta que en África tenía una mortalidad de hasta el 10%, o sea, 10 de cada 100 casos podían fallecer. Sin embargo, la otra, la de África Occidental, la mortalidad, la letalidad, mejor dicho, es de entre 1 a 3%, es decir, que de cada 100 casos pueden ser 1 a 3 pueden ser letales, pueden ser fatales. En el análisis genómico que hemos hecho del virus que ha entrado al país, del primer caso que hemos detectado, lo que hemos evidenciado es que pertenece a este clado, al de África Occidental, el de menor letalidad, y que es el mismo que está circulando en Europa y en Norteamérica. Por tanto, el riesgo de muerte es bajo, pero existe, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que entre los casos que se han reportado en Europa y Norteamérica no ha habido todavía ningún caso letal, no ha habido ningún fallecimiento todavía en estos países. A raíz de COVID-19, claro, las personas, todos los ciudadanos, en este caso también en nuestro país, estamos atentos, podríamos estar quizás alarmados, pero la pregunta que viene con ello también es si se tienen en Perú el equipo técnico, el equipo científico para diagnosticar esta variedad de viruela de mono aquí en Perú. Es decir, ¿existen los elementos necesarios o tendríamos que recurrir a algún país cercano? No, en este momento el país está totalmente preparado para poder responder a las necesidades de diagnóstico de viruela del mono. Es más, en los primeros casos que hubieron, fueron descartados porque pudimos, mediante otras pruebas diagnósticas, confirmar el diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, los primeros casos sospechosos que nos reportaban eran en realidad varicela, los confirmados por laboratorio, o era enfermedad mano-pie-boca por el virus Coxsackie, u otras enfermedades. Y ahora ya tenemos también el diagnóstico mediante pruebas moleculares de esta enfermedad,
así como también tenemos la capacidad de poder hacer el secuenciamiento genómico de este virus, como ya lo hemos mostrado en estos días, ¿no? Entonces tenemos una capacidad instalada en ese sentido. Sí, doctor, tenemos 3 casos de la viruela del mono. De acuerdo con las proyecciones estadísticas comparativas, ¿podríamos visualizar que se van a seguir presentando otros casos de contagio de la viruela del mono? Sí, por cierto, sí, probablemente van a seguir notificándose más casos. Tenemos varios sospechosos que están actualmente en investigación, tanto de laboratorio como de investigación epidemiológica, y que podríamos ver más adelante si se confirman o no estos casos. ¿Cuántos casos sospechosos están evaluando? Tenemos varios. Estamos viendo cuántos son negativos, cuántos son positivos, para poder dar un número y no alertar de repente necesariamente a la población, pero sí, cuando tengamos estos resultados se van a comunicar oportunamente. ¿Y provienen de diferentes regiones? No, en este momento está concentrado en lo que es Lima. Lima es el principal foco. Recordemos que la transmisión de este virus no es tan rápida, entonces su expansión no va a ser tan veloz como lo que es con COVID, ¿no? Pero si es que encontramos un caso, es que por lo menos alrededor de él hay otro caso más, ¿no? O cerca de él en alguno de sus contactos. Entonces, sí van a seguir apareciendo más casos todavía. En Estados Unidos estos últimos días se ha informado ya de 2 vacunas contra la viruela del mono, una que es un poco más antigua, una moderna, y que además se había permitido ya que sea de acceso al público en general. Y digo al público en general porque primero estaba ligada a aquellas personas que con una documentación médica habían certificado haber tenido contacto directo con una persona que ya tenía la viruela del mono. ¿Se está hablando en el Ministerio de Salud o se está pensando ya en adquirir estas vacunas en nuestro país, para nuestro país? Sí, se están haciendo las gestiones ante los organismos internacionales como la OPS para poder disponer de estas vacunas. Lamentablemente son escasos los productores que han estado fabricando estas vacunas. De hecho, la producción mundial era muy, muy pequeña, dado que solamente se presentaba en África estos casos en un número muy pequeño. Entonces la capacidad de producción mundial tiene que aumentar. Se está viendo los mecanismos de negociación a nivel internacional para que esta vacuna esté disponible para todos los países, y ojalá evitemos lo que sucedió con precisamente la vacuna de COVID, ¿no? Que se concentró solamente en países de altos ingresos inicialmente, ¿no? ¿Y se traduce en vacunas muy costosas? No tenemos todavía un precio referencial con respecto a estas vacunas, pero lo que sí está claro tampoco es que no es necesaria una vacunación masiva, ¿no? No va a ser como la vacuna contra el COVID, que tenga que aplicarse a toda la población, sino que básicamente va a estar dirigida inicialmente a las personas que son contactos cercanos de los casos, y eventualmente también al personal de salud que vaya a atender directamente a estos casos cuando requieren hospitalización, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos la indicación ha sido esa inicialmente, solo contactos cercanos, pero como se ha estado diseminando muy rápidamente, parece en Estados Unidos han cambiado un poco la última recomendación en el sentido de a todos aquellos que podrían haber tenido múltiples parejas sexuales y haber tenido contacto posiblemente con uno de estos casos, se les está ofreciendo la vacuna en este momento. Muy bien. Y algo muy importante es que los ciudadanos deben estar muy bien informados y recurrir pues a fuentes de calidad científica. Doctor Víctor Suárez Moreno, le agradecemos por este diálogo con RPP. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Muy buenos días.